Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Gracias por conectarse lunes 14 de junio. Antes de comenzar a compartir la palabra, debemos orar y pedir la guía del Señor. Les ruego se unan. Buen Dios y Señor, gracias por otra semana que hoy comenzamos, agradeciéndote lo que pasó el fin de semana, el tiempo en las misiones, el tiempo en la central, el tiempo de familia. Gracias, Señor, porque eres bueno. Queremos suplicarte el perdón por todas las cosas que no hacemos bien y encomendarnos pidiéndote el coraje para corregir y para hacerlas mejor. Señor, deseamos unirnos para suplicarte como iglesia por aquellos que están enfermos o que están pasando cualesquiera circunstancias difíciles. Desde luego, Señor, oramos por Alex y Patty, por Olguita, por hermano Tosta, y por cualesquiera otros nombres que ahora yo puedo olvidar, pero que la iglesia se suma a orar por ellos, Señor. Te rogamos escuches nuestra súplica, que seas propicio, que llegues con tu mano sanadora a sus cuerpos. Las noticias dicen, Señor, que existe un pequeño incremento de contagios en la ciudad o en todo el país, qué sé yo, independientemente de lo que las noticias digan, tener a 4 hermanos de la iglesia contagiados anuncia que es tiempo de acercarnos más a tu palabra, pedirte más, congregarnos más y no bajar la guardia. Oramos por sus familias, Señor. Bendíceles, por favor, y que pronto puedan estar contando que pasaron esta prueba difícil de forma victoriosa. Y ahora que vamos a estudiar la Biblia, por favor, pon tu gracia en nosotros, inspíranos, ilumínanos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien. Increíble todo lo que hay en estos libros de Reyes. El tiempo nunca va a alcanzarnos, así que corramos, Jenny. Pregunta 1. El capítulo del 16 al 18. Explique a qué se refiere 16:8. Rey de Judá y rey sobre Israel. Si usted tiene 2-3 años congregándose con nosotros, no tiene ningún problema en entender esto. Pero si usted es nuevo, quizás un año atrás estudiando la Biblia con nosotros, temo que encontrará dificultad cada vez que lee versículos como en el año 3 de Asa, rey de Israel, empezó a reinar Oseas en el reino de Judá. Y usted, insisto, si es reciente de estudiar la Biblia con nosotros, se va a perder. Así es que no voy a extenderme, solo voy a rápidamente explicar. El reino de Israel se partió en dos. Jeroboam se convirtió en el rey del norte, y Roboam se convirtió en el rey del sur. Roboam era el hijo de Salomón. Jeroboam era un ingeniero empleado de Salomón. Dios permitió esta división. Desde ese momento y hasta que termine el Antiguo Testamento, bueno, hasta el día de hoy, no volvió a existir lo que la Biblia llama la unificación del reino. En realidad, el único a quien Dios le dio el privilegio de conquistar esa expresión fue a David.
Salomón, es cierto, él heredó el reino unificado, pero no es que lo consiguió. Así es que de allí el aplauso histórico al liderazgo de David. Entendamos la gracia de Dios por encima, desde luego, pero aún con ello no le quitamos el mérito que David tuvo en cuanto a amar al Señor y que vino como bendición a su gobierno dicha unificación. Ahora el reino está partido y lo vamos a ver así el resto de los libros de Reyes y de los libros de Crónicas. Así es que no se sorprendan. Reino del norte se llama Israel y tendrán como capital a Samaria. Y el reino del sur tendrán a Judá como país y como capital a Jerusalén. Vamos a ver distintos reyes durante los libros de los reyes y de las crónicas de los reyes. Y eso no debe sorprenderles a partir de hoy. Bien, segundo. 2. Otra división más. El 16:21 contextualice. Se partió el reino partido del norte se volvió a partir. Sé que dirán, ¿4? No, en realidad fue una división que no duró mucho, pero se partió. Ahora, esto no debe sorprendernos. Hace 10 o 15 años, no importa, estuvo con nosotros dos de los que dirigen el Centro de Investigaciones Religiosas en el sur de California. Se hospedaron con nosotros como 4 o 5 días. ¿Qué es Centro de Investigación Religiosa? Es un equipo de apologetas, hombres que investigan, además de ser estudiosos de la Biblia, investigan el quehacer de las distintas denominaciones evangélicas. Y de ahí que surgiera Centro de Investigaciones Religiosas. Ellos siempre están dando artículos y poniendo el día a nosotros los pastores de lo que está pasando en el quehacer evangélico puntualmente. Para ese entonces ellos vinieron a dar unas charlas sobre el G12, una doctrina aberrante que dividió gran parte de las iglesias evangélicas en el país, incluyendo la nuestra. Perdimos 2 iglesias de nuestras filiales, las primeras 2. Yo recuerdo que le pregunté, Ricardo, por cierto, se llama uno de estos 2, y le pregunté, Ricardo, ¿qué auguras en tu experiencia como apologeta con estas iglesias que se han dividido? Él me dijo sin titubear, rápidamente me dijo, se van a seguir dividiendo. Una y otra vez y otra vez. Y yo dije, ¿por qué mostras tanta seguridad? Casi como si fuera profecía. No, dijo, no tengo el don de profecía. Eso es más bien investigación histórica, me dijo. Y nunca quizá va a salir de mi cabeza. Él dijo con contundencia, todo reino que surge de la división está condenado a dividirse. Todo ministerio que nace de una división, puedes augurar, dijo, que volverá a dividirse. Y en efecto, este reino siguió dividiéndose. Lejos de la conspiración, lejos de la confabulación, la ironía, la ira, las rabietas de todos los que ansiaban el poder, a esto se le suma división tras división. Jim Edwards, en su libro del perfil de 3 monarcas, nos exhorta, no divida los reinos del Señor, porque entonces si usted termina levantando un reino, ya está condenado a que lo van a dividir. Bien, sigamos. 3. Origen de Samaria. Es interesante como dato histórico, porque más adelante, ya dije, Samaria se convierte en la capital del Reino del Norte.
No era una ciudad poco significativa. Recuerden que el Reino del Norte ocupaba 10 tribus, casi toda la extensión territorial de Israel. Así que si hablamos de la capital de ese reino, es significativo. ¿Dónde surgió? De un señor llamado Semer. Y quise escribirlo, no sé cuántas veces leía el libro de Reyes, no me estoy jactando, solo digo que ya lo he leído varias veces. Al contrario, me voy a reprochar, nunca supe de este señor Semer. Hasta hoy lo descubrí, y que de él viene el nombre de Samaria. Más adelante, claro, en el Nuevo Testamento la razón de los samaritanos cambia, no es la misma, pero no es nuestro tema de hoy, así que no me voy a extender. Continuemos. 4. ¿Por qué se considera a Acab uno de los peores reyes? Wow, este Acab es un ícono de maldad, de tristeza y de vergüenza, no solo para el sexo masculino, sino también para el linaje de la monarquía. En fin, es un desastre este pobre Acab. ¿Por qué se considera de los peores? Escuchen, número 1, se casó con una mujer pagana, cosa que estaba prohibida, pero dirán, no fue el único. Sí, estoy empezando. La mujer era bruja, lo cual era aberración. Mal estaba casarse con una pagana, pero encima, una mujer que se dedicaba a la hechicería, siga sumando, le dejó el trono. Ella era en realidad el poder detrás del trono. Ella pagaba con los impuestos del pueblo el salario de los hechiceros, de los brujos de Baal. Si mal no recuerdo, 950 en total. ¿Pueden imaginarse? En nuestra iglesia, el único pastor que está a tiempo completo, pagado por la iglesia, me puedo equivocar. En la central, este servidor. En las filiales, 3 o 4. Más otros que fungen cumpliendo funciones pastorales, sumen otros 3 o 4. Sin exagerar, no sumamos más de 10. Y no es una queja ni estamos hablando de dinero, pero tenemos que administrar los recursos económicos de la iglesia con mucho tino y con un lápiz muy afinado, porque cualquier error en esto significa que cualquiera de nosotros quedaríamos sin sueldo. ¿Se imaginan estos? El gobierno les pagaba 850. Y puedo deducir que muy bien pagados, para practicar la hechicería, para asesinar bebés, porque ellos oficiaban el sacrificio de infantes. Así que es algo así como que estos administraban las clínicas de aborto, parece entonces. Pero después de sacar el bebé, pues lo exponían ante Moloch. Qué terrible, ¿no? Estoy hablando de los males de Baal, ¿por qué? De Acab, ¿por qué se considera de los peores? Subsidiar semejante oficio, ¿pueden imaginar? Además hizo un altar en lugares sagrados, consagrados a Dios, para adorar a Astarot. Ya demasiado, suficiente. Sigamos. Hay una pregunta. Dale. Hermana Janet pregunta. Hola, hermana Janet. Quería preguntar, más que todo de Elías, ¿de dónde salió Elías? No se conoce más de dónde vino. Me da curiosidad porque él fue el que se fue en un carro de fuego, así como se lee en el capítulo 17, que aparece así se va siendo un grande de la fe. Bueno, no es el único personaje, hermana Janet, en la Biblia que aparece sin mayor registro, aunque sí sabemos que era de Tisbi. En distintas Biblias se lee diferente, por eso se le llama Elías Tisbita. Pero imagino que usted quisiera un poquito más de biografía.
voy a debérsela, no está en mi mente ahora. Voy a estudiar y voy a buscar si hay datos biográficos de Elías que puedan enriquecer esto. Acuérdeme, por favor, ¿cuándo me toca volver? Viernes. Por favor, acuérdeme el viernes a ver si conseguí algo de la biografía de Elías. Interesante pregunta y no tengo mayor información. ¿Hay más? 5. ¿Por qué envió Dios a Elías a una viuda sin recursos, que una viuda sin recursos le diera alimento? Aplíquelo. Esta parte me encanta porque ¿quién es el que escribe la biografía de Elías? Swindoll. El libro morado. Sí, en ese libro es que voy a buscar, hermana, porque Charles Swindoll escribe un libro completo de la vida de Elías. Entonces, probablemente tiene algo de su biografía ahí. En fin, dice Swindoll en la biografía de Elías que Elías estaba tan frustrado, casi haciendo un berrinche, diciendo, no hay que comer, estoy siendo perseguido, Dios me manda cuervos que me alimenten. Y ahora, donde una viuda, es decir, alguien que no tiene nada para darme de comer, la lógica apunta, mándeme alguna hacienda donde haya una especie de filántropos que amen a Dios y que quieran sostener el ministerio. No, una pobre mujer que está más hambrienta que yo, ella y su hijo. Pero ahí me envía el Señor. A mí me emociona mucho esta historia porque Swindoll dice, no se trata de vos, Elías. Dios no te está queriendo dar de comer a vos ahora. No te diste cuenta, pero el propósito de Dios es darle de comer a la viuda. En realidad vos vas a ser un instrumento que al llegar a esa casa va a llegar la bendición de Dios, que con ello también habrá provisión para vos mismo. Así es que en realidad Dios a quien estaba cuidando no era Elías, era esta viuda. Que por qué me entusiasma cuando leo la interpretación de Swindoll, porque habemos muchos ególatras que creemos que todo gira alrededor de nosotros. Sí, como que si todo trata sobre nosotros. Y no, no es cierto. Dios tiene otros planes y la gracia de Dios es tan grande que nosotros somos apenas un detalle. Quiera Dios que usted o yo no estemos pasando a algún aprieto ahora parecido al de Elías, pero no todo es alrededor nuestro. No desespere, y si Dios nos manda a hacer algo que parece descabellado, lo mejor es hacerlo y tomarlo. Bueno, algún ministerio Dios tiene para mí en todo esto. Lo aceptaré no con conformismo, porque eso es mediocre. Lo aceptaré con entusiasmo y con fe que Dios tiene un plan. Bien, sigamos. ¿Era culpa del profeta que el hijo de la viuda muriera? No, en lo absoluto. ¿Qué culpa podía tener Elías que el chico muriera? ¿Por qué la viuda arremete contra él? Porque ¿qué es lo único nuevo en la vida de la viuda? Elías. Entonces es como que, aquí Elías no encaja. Y si este Elías viene de una hambruna y viene a refugiarse aquí, lo más seguro es que Dios está tratando con él. Y yo he terminado recibiendo la cola de la reprimenda que era para él. Así es que dirán algunos, alguna justificación quizá tenía. Yo no estaría de acuerdo con esos algunos.
lo cierto es que cada vez que algo difícil o malo nos pase, en lugar de buscar qué es la secuela de la reprimenda de otros, ¿por qué no pensar, quizás Dios está tratando conmigo y esto tiene que ver conmigo y hay algo que yo tengo que corregir en mi vida antes de arremeter contra el que en este caso era el hombre de Dios en la vida de ella? ¿Qué número va, Jenny? Esa era la 6. Faltan 3. ¿O vas a pasar al libro? Vámonos para el libro. Es tremendo el capítulo de hoy, aunque les digo que las preguntas que faltaban de Reyes también muy buenas. Pero vamos al libro, porfa. 1. Precio de la perspectiva con la que se debe enfrentar la mediocridad. La entrega. Te interrumpo, Jenny. Voy a pasarme de una vez a la 4 y a la penúltima. La 4 dice, engolfados a la mediocridad y el cinismo. Yo no conocía el verbo engolfar, por eso incluí esta pregunta. Es enredar, sinónimo de enredar. Y no sé si tiene su origen en el golf, engolfados. No creo, porque golf no es español, pero como sea, engolfado significa enredado a la mediocridad y hacia el cinismo. Les sugiero también ahondar en el cinismo, pero yo no lo voy a hacer porque quiero ir con el poco tiempo que nos queda a las 4 cosas necesarias para vivir diferente. Swindoll está recomendándonos que para vivir por encima de la mediocridad hay que ser diferentes al mundo. Y la Biblia nos manda que éramos una nación diferente. Así es que deberíamos anhelar ser diferente a todos y que se necesitan 4 cosas. Me encanta. Y si no enseñáramos la Biblia verso por verso, libro por libro, a lo mejor tomaría esto para predicar el domingo. Así es que los que no quieren estudiar, aquí tienen un sermón. 4 puntos, 4 cosas necesarias para ser diferente. Número 1, visión. Número 2, determinación. Número 3, prioridad. Y número 4, responsabilidad. Ahora, hay que definirlas. Probablemente yo sabía que eran las 4, pero nunca se me dio el ánimo de definirlas. Y al definirlas, mi criterio se amplió. Así que por eso se las voy a leer. La definición de visión es la capacidad de ver por encima y más allá de la mayoría. De aquí en adelante, cada vez que yo me refiera a una persona con visión, voy a dejar definiciones de los libros para ocupar esta. Es mucho más práctica y más edificante. Capacidad de ver por encima y más allá de donde todos ven. Ese es un hombre o una mujer con visión. Y la pregunta es, ¿usted tiene esa capacidad? Eso le hará diferente. Luego, determinación. Una persona con fuerza de ánimo y de carácter. Alguien que es determinado, tiene buen ánimo y buen carácter. Prioridad. Escoger primero lo que es primero. Hacer todas las cosas en orden de importancia. Pero si no tenemos un orden de importancia, ups. Finalmente, responsabilidad. Responder a las preguntas difíciles. Estar en contacto directo con algunos individuos en lugar de vivir aislados. Bien, el tiempo llegó a su final. ¿Teníamos más? No. Gracias por acompañarnos. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu enseña a la iglesia. Buenas noches a todos.